27 al 30. Amén. Marcos, no el hermano Marcos, sino Marcos 8, versículos 27 al 30. Cuando lo tengan, todos nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Si está embarazada y no puede, ok. Si está enferma y no puede pararse, está bien. Si es maleducado y malcriado, cual cosa, parece mejor porque después Cristo va a ver. Bueno. Tenemos Marcos 8, 27, 30. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión con su Santo Espíritu, y dice de esta manera: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos orando para que el Señor sea ministrando la palabra de Él en nosotros. Amén. Amado Dios, bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor amado, te ruego, Padre amado, que hables conforme a tu voluntad y conforme a cada uno está necesitado, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, por este momento, por este privilegio de poder estar en tu casa, Señor, para recibir tu consejo, Señor. Gracias te doy, Padre, por todo lo que has hecho en este día, por todo lo que harás en estos días, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. El pueblo del Señor le da un fuerte amén y puede sentarse. Gloria sea al Señor. Dentro de una iglesia u otra iglesia. Y si Jesús nos preguntara o Dios nos preguntara: ¿quién dices que soy para ti? Es una pregunta inevitable. No es una pregunta cualquiera. Es una pregunta que tiene un motivo, que va a tener consecuencias. Es una pregunta que no la podemos nosotros no responderlas con juicio cabal o pensando de qué es lo que vamos nosotros a responder con esta pregunta. ¿Quién dices que soy yo para ti? ¿Quién digo yo que es Jesús para mí? O sea, hágase la pregunta de la manera que usted se la quiera hacer, pero respóndala con juicio, con entendimiento, con conocimiento y de una manera que usted sea satisfecho de la respuesta que va a dar. ¿Por qué? Porque si nosotros damos una respuesta no de acuerdo a lo que nosotros realmente creemos que Jesús es para nosotros, después hay consecuencias, después hay arrepentimiento, después hay pensamientos, después vienen cosas que nosotros no vamos a entender. En el camino del creyente vamos a encontrar muchos desafíos, los vamos a encontrar, los tenemos mismo. ¿Quién no tiene desafíos en estos momentos? A ver, desafíos buenos, desafíos malos, desafíos que lo van a llevar a crecer, otros que los van a detener un momento, desafíos de cualquier manera nosotros los vamos a tener para o seguir para adelante o detenernos o tal vez querer retroceder. Todo depende de lo que nosotros creemos de quién es Jesús para nosotros. Nosotros vamos a poder ver también estos desafíos que muchas veces no los vamos ni siquiera a entender. No los vamos ni siquiera nosotros a querer comprender estos desafíos, porque los vemos muy duros, muy fuertes, los vemos estos desafíos de una manera que tal vez nos llevan a nosotros a pensar de que no hay un Dios, de que no hay un Jesús y que Jesús no significa nada para mí. Esto nosotros lo podemos ver en muchas personas que ignoran o ignoramos nosotros muchas veces los que nos hablan, los que nos predican, a quien el Señor usa para venirnos a hablar. Lo ignoramos nosotros muchas veces. Pero ¿quién sería Jesús para nosotros?
¿Quién es Jesús? No sabemos muchas veces cómo responder, qué decir, de qué manera hablar a nosotros mismos para quedar tranquilos de la respuesta que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Yo estaba escribiendo estas cosas un momento y la verdad que nosotros seguimos un camino duro, un camino difícil, mas no imposible. Tenemos muchas indiferencias, tenemos muchas diferencias. Mientras nosotros vemos a muchas personas que son emotivas, que tienen muchas maneras de pensar, muchas maneras de fastidiar al otro, de molestar, de quererlo sacar de la concentración de lo que usted está escuchando. Esas personas están siendo llevadas, arrastradas por sus pensamientos, por su carne, por el diablo, por quien sea. Pero mientras nosotros no lleguemos a dar una buena respuesta a esta pregunta que es inevitable, cualquiera y muchas personas en la calle nos lo va a preguntar y nos lo va a decir. ¿Quién es Jesús para ti? ¿O qué haces en la iglesia? Digamos de esta manera. ¿Ya? Es como que nos preguntan así a nosotros, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién cree que es Jesús en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia? ¿Ya? Nosotros vamos a ver cómo el Señor está sacando a los que estaban con Él, de donde ellos venían teniendo. Si usted va a ver un momento en los 8 versículos anteriores, está el Señor haciéndonos ver un Juan el Bautista, está haciéndonos ver el Señor cómo Juan nos entra, digamos, a hablar y a decir a muchas personas que se arrepientan. Amén. Vamos a ver cómo el Señor llama por un momento a sus discípulos. Vamos a ver cómo el Señor viene sanando leprosos, cómo viene el Señor sanando a la suegra de Pedro, y así algunos episodios que el Señor va haciendo ver. Pero ¿quién es? Después de algunos días, de algún tiempo, el Señor los ve a sus discípulos que parecían ellos que estaban con Jesús y que no estaban con Él. Porque todavía habían muchos que dudaban, todavía había muchos que preguntaban, todavía había muchos que lo seguían solamente por el milagro. Todavía habían algunos que no habían entendido, comprendido de quién era Jesús en sus vidas. Por eso cuando el Señor los ve en ese momento, así yo digo, ¿no? En esta iglesia, muchos estamos, pero no estamos. Muchos llegamos, pero ni siquiera nosotros nos enteramos de quién es Jesús en nuestra vida. Muchos venimos obligados, muchos vienen empujados, muchos vienen a la fuerza, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta de quién es Jesús en nosotros. Entonces el Señor en esta noche quiere hacernos a nosotros una pregunta inevitable, una pregunta que tiene que responderla usted con su corazón, con su mente, con sus sentidos completos, en un juicio cabal, sin estar siendo empujados ni obligados, ni siquiera con una arma o con alguna cosa, no. Pensando bien nosotros de quién es Jesús en nuestra vida. Usted como va a ver acá un momento, el Señor está sacando a sus discípulos, dice la palabra del Señor que Él los sacó, amén, de donde estaban y los llevó, como quien dice, vamos a dar una vuelta por estas calles de esta ciudad de Obada, ¿ya? Vamos a dar una vuelta por la ciudad de Obada en bicicleta, a pie, viendo las vitrinas, caminando y conversando con los amigos, diciendo una y otra cosa, sin pensar nosotros quiénes somos nosotros y quién más que todo es Jesús para nosotros. Sabemos que Jesús dio la vida por nosotros, sabemos que Jesús resucitó por nosotros, sabemos que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, sabemos que Jesús nos va a continuar a perdonar nuestros pecados. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Sabemos eso, pero realmente ¿quién es Jesús? Entonces en un momento el Señor se da cuenta de la actitud, de los pensamientos, amén, porque el único que puede leer y entender los pensamientos de cada uno de nosotros es Dios. Entonces en un momento Él se da cuenta, yo ando con ellos, están conmigo, vienen a mis reuniones, vienen y me siguen los pasos y van en el camino conmigo, pero todavía ellos no saben quién soy yo para ellos.
voy a tener que preguntarles, pero para preguntarles voy a tener que llevarlo a un lugar donde ellos estén solos, tal vez apartados, donde ellos estén solamente viéndome a mí. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice, vámonos, salgamos, vamos a caminar por esta ciudad. Y en esa ciudad que ellos están caminando, el Señor va a hacerles una pregunta que ellos ni siquiera se los esperaban. Una pregunta que le puede decir, ¿quién es Él para usted? Usted va a decir mi esposo, ¿sí o no? Te voy a preguntar, ¿quién es ella para ti? Tú vas a decir mi mamá. Yo te voy a preguntar, ¿quién es el que está allá atrás para ti? Es mi abuelo, vas a decir. Pero hay algunos que se le preguntan quién es el Señor que está allá, no responden ni siquiera es mi papá, porque les da vergüenza quién es el papá. Pero el papá le pueden preguntar, ¿y quién es ella o quién es él para ti? El papá va a responder igual. No sé quién es porque me da vergüenza las actuaciones o cómo se comporta o el desafío que me está haciendo. Son circunstancias de la vida, son cosas que nos van a suceder, pero si nosotros somos hijos de Dios, vamos a entender quién es Jesús para nosotros. Jesús es un hombre que dio testimonio, Jesús es un hombre, amén, en esos, para nosotros que estuvo en la tierra, donde Él nos dio ejemplo, donde Él nos dio enseñanza, donde Él vino a tratarnos con amor, así sea el más maleducado, al que lo traicionó, así sea al que lo negó, lo trató con amor. Nosotros lo negamos, nosotros lo traicionamos, nosotros no damos testimonio del Señor muchas veces. Y entonces el Señor se dio cuenta en esos momentos de sus discípulos y se los lleva aparte. Y Él les va a preguntar a sus discípulos, les preguntó a todos, no a uno solo. No fue realmente solo a donde Pedro, tú dime quién eres. No, Él vino a todos juntos. Los reunió, los llevó, se los llevó por otros lados. En nuestra casa nadie nos pregunta quién es Jesús para ti. ¿O le han preguntado quién es Jesús para ti en su casa a alguien? Es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros mismos. ¿Quién es Jesús para mí? Cuando grito, cuando insulto, cuando trato mal, cuando ignoro, cuando hago cosas irreverentes, cuando no le tengo temor a Dios, cuando no estoy buscando al Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Porque muchas veces el cuerpo o el ser humano, digamos, lo busca a Jesús solamente en el momento de dolor. Y hay algunos que en el momento de dolor fueron cauterizados y ya no sienten el dolor tanto que ni siquiera se pueden imaginar que hay una pregunta muy importante. ¿Quién es Jesús para ti? Y en esa cautividad, en ese endurecimiento de corazón, se nos va a ir olvidando quién es Jesús para nosotros. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Es uno solo, es un solo Dios. Pero se nos va a ir olvidando a nosotros de recordándonos o decírselo, preguntárselo a alguien. Jesús veía que ni siquiera entre ellos se hablaban y decía, pero ¿y él? ¿Lo seguimos? No, solo sabemos que se llama Jesús de Nazaret, que es hijo de María, que tiene algunos hermanos que ni siquiera lo siguen, amén, que tiene algunos hermanos que todavía ellos andan por ahí en el mundo. Tanto que Jesús en una ocasión lo fueron a llamar y Jesús le dijo, ¿sabe qué? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando le dijeron, afuera está tu madre y tus hermanos esperándote, buscándote, que quieren hablar contigo, Jesús les dijo, no, yo no lo sé. Los que hacen la voluntad de mi Dios, de mi Señor, ellos son mis hermanos, ella es mi madre. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? Así lo dijo. Entonces Jesús sabía quién era su Padre, Jesús sabía quién era Dios. Ahora Jesús tenía que hacer ver a todos, por medio de testimonio, por medio de milagros, por medio de algo muy importante que espero poder llegar a decírselo al último. Él hace ver quién es Jesús para ellos.
No fue solamente aquel que lo salvó, no fue solamente aquel que lo sacó de estar trabajando, pescando, no fue solamente aquel que los sanó, no fue solamente aquel que los libertó. Jesús no es solamente eso. Jesús es muchas cosas en nuestra vida. Pero hasta el día que nosotros entendamos quién es Jesús para nosotros, muchas cosas en el camino pueden pasar, pueden suceder. Que después al rato o al momento que nos ha pasado algo malo, le vamos hasta a ir a reclamar a Jesús. Y le vamos a decir por qué. Mas vamos a entender poco a poco. Dice que le preguntó Jesús y algunos de ellos, le respondieron primero que era Juan. Que muchos creían que él era Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista quién era? Fue el que el Señor Jehová llamó para que vaya adelante, amén, avisando que iba a llegar el Mesías, que vaya pregonando, que vaya predicando la palabra del Señor, y que cuando ya el Señor Jesús haya llegado a la tierra, ya los otros que venían detrás de él supieran quién era Jesús. Solamente Jesús tenía que manifestarse para que los otros entendieran quién era Jesús en su vida. Pero algunos entendieron, otros no entendieron. Juan el Bautista, él andaba por las calles vestido con ropa de camello y todo bien oliente y bueno y tantas cosas. En esos tiempos se usaba así. Ahora no creo que se use así, pues, porque si usted se pone un poquito medio andrajoso, apestoso, nadie se le acerca. Pero en cambio él no, él sí andaba con todo eso. ¿Por qué? Porque él andaba predicando el evangelio en todas partes con tremendo sol, en la tierra, en la arena, con zapatillas que se le llenaban los pies de puro polvo, que parecía que tenía media, pero era todo el polvo en sus piernas. Pero él decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó que vengan al arrepentimiento? ¿Quién les dijo que deben arrepentirse para que tengan perdón de sus pecados? Él no tenía ningún compromiso con nadie. Él no se detenía a las palabras. Él no estudiaba las palabras para decirles a todos aquellos que tenían que llegar, sino que él venía y les decía: ¿sabe qué? Si no te arrepientes, al infierno vas a ir a parar. Ahora en estos tiempos ya no se lo dice de esa manera. Muchos se han cogido temor de decirle: te vas al infierno, porque ya ahora se ofenden y se cogen y se van y prefieren vivir en la tierra sin ningún temor de Dios. Es peor todavía si no se lo dicen. Todavía hay más consecuencias si no se les habla. ¿Quién es Jesús para ti? Hazte esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Pregúntate hoy día así. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido? ¿Quién será Jesús para mí? Y Juan el Bautista es uno que nació de dos personas ya ancianas. Fue un ángel que vino a decir que él tenía que nacer, que iba a nacer. Estas personas, amén, eran justas delante del Señor. Zacarías y Elizabeth. Ahora los Zacarías son borrachos, la Elizabeth también. No la miren, pero miren cómo ustedes son tremendos, rapidito a juzgar. ¿Quién se llama Elizabeth? Dijeron. No. Es un nombre simbólico tal vez, porque nosotros mismos muchas veces tenemos eso dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Mire, vino el ángel Gabriel a profetizar de este nacimiento. ¿Por qué decían algunos? ¿Por qué decían algunos de lo que Jesús les había preguntado que quién era él para los hombres? ¿Por qué decían que era Juan? Porque habían entendido que había venido del cielo un ángel y que había dado a unos hombres, a una familia, digamos así, de gente adulta, que era muy imposible de que ellos no puedan tener hijos. Y tuvieron un hijo. ¿Por qué? Porque lo vieron un milagro, porque vieron que era algo que sucedió sobrenatural en esos tiempos. Por eso decían: podría ser Juan. A lo mejor es Juan. Es él que está predicando, porque nos dice también que debemos arrepentirnos.
Porque si sabe que Jesús decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ellos pensaban que el cielo estaba en la tierra. No era Jesús mismo que estaba en la tierra con ellos y ni cuenta se daba. ¿Quién era Jesús para ti y para ellos? ¿Quién es Jesús ahora para ti? ¿No está el Espíritu Santo de Dios con nosotros caminando muchas veces y nos renarguye, nos habla y nos detiene de cometer muchas cosas y no le hacemos caso al Espíritu Santo de Dios? Pero el reino de los cielos está aquí con nosotros igual por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Aquel que te trae solamente la bendición o aquel que te quiere dar un reino en los cielos? Para que vivas tranquilo, para que vivas tranquila, para que vivas de una manera diferente a la que hemos vivido aquí en la tierra. Y así nosotros vamos a ir viendo cómo Juan el Bautista fue nombrado en esos momentos por ellos, porque aunque para la misión que él vino, aunque para el ministerio que él tuvo, lo veían en un Jesús. Por eso decían que era un Juan a Jesús. Mas Jesús sabía qué estaba pensando. Jesús entendía en ellos cómo era que ellos meditaban y hablaban muchas de la gente que estaban alrededor de él. Jesús sabía que tenía que hacer algo mucho mejor todavía de lo que él estaba haciendo hasta ese momento, de prodigios y milagros. Mucha gente ya está saturada de eso. Mucha gente ya no cree en eso. Y los que creen dudan todavía en ciertos momentos. Tanto que me ha tocado ver cosas que el Señor ha hecho en una segunda ocasión, porque a la primera vez no quieren creer. No quieren saber quién es Jesús en sus vidas. No quieren entender quién será Jesús en sus vidas. Es algo muy duro, muy difícil, pero si lo están nombrando a un Jesús como Juan, es porque Jesús también vino a decirnos que nos arrepintamos cada uno de nosotros de nuestros pecados, de cada una de las cosas que él tenía como un estilo de vida. El estilo de vida que tenía Juan el Bautista era tremendo, como les decía. Amén. Él estaba con ese vestido de camellos, amén, se alimentaba de langostas y de mieles silvestres, reflejando entrega a Dios y despojándose de las cosas del mundo. Ese era un estilo de vida que tenía Juan el Bautista. Era bien apartado de las cosas del mundo. Tanto que él, que cuando profetizaba, decía cosas que mucha gente lo quedaba mirando y decía que quién te lo dijo, por qué hablaste así, por qué nos dijiste esto. Ya le fueron a decir, dijeron a Juan el Bautista, ¿quién? Si no se le apegaba a nadie. Ninguno le iba a hablar a Juan el Bautista, a decirle, ¿sabe qué? Ándate por esa aldea, que allá hay una familia que la verdad que está dudando, está mintiendo, está engañando a ellos mismos, creyendo de que Jesús está, o Dios está con ellos, cuando ni siquiera saben todavía quién es Jesús en sus vidas, o quién es Jesús para él. Un amuleto, algo de sacarse la lotería, algún talismán, alguna religión. No, Jesús es poder, Jesús es el evangelio, Jesús es la palabra, Jesús es la luz, Jesús es la sal, Jesús es mi Señor, mi Salvador. ¿Quién es Jesús en tu vida? Para Juan el Bautista, amén, era todo. Para Juan el Bautista era su estilo de vida. Para Juan el Bautista era una relación muy cercana con él. Para Juan el Bautista eran los cumplimientos de las profecías o de lo que él decía por mucha gente o algunos profetas que anteriormente habían hablado de que iban a ser el Salvador del mundo. Pero como les decía, mucha gente no entendió hasta que llegó Jesús a hacernos ver quién es Él para nosotros. Usted vio cómo mucha gente se perdió allá en el pueblo de Israel. Usted vio cómo antes de todo eso, ahí en el tiempo de Jehová, mucha gente también se perdió.
Después usted vio cómo ahí mismo en Jesús, cuando vivió aquí, también mucha gente se perdió. Después usted vio cómo cuando los apóstoles comenzaron a hablar de Jesús y mucha gente también se perdía. Tanto que después quedó en la Biblia, por ahí en algún versículo donde dice que también hay gente preparada para el día malo. Ya hay gente separada para el día malo. Hay gente que no va a entender, que no va a comprender y no va a saber quién es Jesús en sus vidas. Y déjeme decirle, no puede ser un ateo, no puede ser alguien que... No, ellos a la final hasta la palabra le va a llegar algún día y se podrán convertir. No sabemos cuáles son esas personas. Pueden ser un mismo cristiano, puede ser un mismo impío, puede ser un mismo pecador, que el que ya esté apartado, que ya esté separado para el día malo. Mas ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién quiere que sea Jesús para ti? Jesús no es un juego, Jesús no es un juguete, Jesús no es una burla, Jesús no es uno a quien no tenerle temor. Dice él que hay que tener temor a quien, dice la palabra de Dios, que hay que tenerle temor a quien puede mandar el alma, el cuerpo y el espíritu al infierno. No al hombre. Pero él dice en su palabra que hay que tenerle temor a él, miedo, temor, porque él es el único que puede condenarnos a nosotros. ¿Y quién es Jesús para ti? Juan el Bautista lo sabía, por eso iba a hablar de parte de Dios, iba a hablarle a toda esa generación de pecadores, de víboras, de perversos, de malos, de incrédulos, que nunca se les había hablado en esa generación a ellos de quién era el Dios Todopoderoso. Pero ahora usted ve cómo en estos tiempos muchos predicadores, muchos pastores, mucha gente predica del Señor y no le hacen caso, mucha gente. Y a veces los mismos que predican se desaniman y no saben quién todavía ha sido Jesús en sus vidas. ¿Cuántas veces Jesús ha venido a tu vida y te ha ayudado, te ha protegido, te ha cuidado y no supiste que fue Jesús? Sino que dijimos fue con nuestra fuerza, fue con nuestro mismo pensamiento, fue con nuestra autonomía. Y no sabe quién es Jesús para nosotros, aquel que el Padre hizo todo para él, el aire, la tierra, el agua, los cielos, todo lo que hay dentro de la tierra. Ese Jesús, ese Jesús es quien a nosotros nos ha libertado, nos ha sanado, nos ha curado, nos ha restaurado. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús no es aquel que te lleva a la discoteca, Jesús no es aquel que te llega a tomar, Jesús no es aquel que te lleva a tomarte un aperitivo alcohólico. Si eres alcohólico, uno que toma alcohol, mejor no tomes porque te puedes volver a caer en el vicio. Ahora si Dios te ha dado ya ese modo de que tú puedas abstenerte, gloria a Dios. O el dominio propio de que te puedas tomar tu vasito de vino, ok. Pero si ya eres un alcohólico, mejor ni tomes. Mejor no tomas, porque Jesús tomó vino, sí, pero vayan a verlo, si es que él se emborrachó como mucha gente se emborracha. ¿Quién es Jesús para ti? Tienes que usar la palabra bien, tienes que la palabra coger lo bueno para ti, no que trayercirla o sino poner a tu modo la palabra de Dios. Dios no va a ser, Jesús no va a ser para ti la persona que quieras si vas a ir a hacerte daño en tu cuerpo. ¿Por qué cree que comía comidas silvestres y tantas cosas Juan el Bautista? Porque él no se quería contaminar con muchas cosas que habían alrededor. Ay, pero qué rico está ese jugo de mango, bien heladito. Y que con unas conservas que vienen hechos con tantas cosas nos hacen daño para nosotros. Tómatelo una vez, 2 veces, pero no así. Pues ya a la fin llega un día que te va a caer la diabetes por tomar mucha Coca-Cola. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Sagrada la Coca-Cola. Sagradísima, nadie me la podía tocar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿No es el sagrado Jesús? ¿No es Dios tu Rey? ¿No es Dios tu Señor? ¿No es Él aquel que se debe llevar todos los méritos, que Él debe llevarse toda la gloria, toda la honra? Porque tienes vida, porque tenemos vida. Y déjeme decirle otra cosa. Mire, usted puede ver ahí en un momento también que ellos le dicen
que es un Elías. ¿Sí? Usted puede ver ahí un momento, dice, ¿no? En el 9, en el versículo, ellos respondieron Juan el Bautista, otros dijeron Elías. Divididos. Un grupo decía Elías, el otro grupo decía Juan el Bautista. Y los que estaban más atrás dijeron profetas, uno de los profetas. Perdónenme, no lo estoy señalando a ustedes, estoy hablando yo en lo que estoy predicando, ¿ya? Pero si usted es llamado a cuenta en esas cosas que yo estoy diciendo, hable con Dios. Es Dios que te puede estar hablando y diciendo, ¿sabe qué? Deja de pensar que soy solamente un Elías o un Juan. Deja de pensar que puedo vestirte mejor. Deja de pensar que puedo tratarte tratarte mejor sin primero tratar tu vida. No, tiene que ir todo completo, todo en orden. Todo de una manera como Jesús quiere. Pero nosotros no vivimos como Jesús quiere. Nosotros vivimos a nuestra manera. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús fue también uno que dio un testimonio de vida. Él también tuvo su manera de vivir. Él también siguió un ritmo. Él también siguió una guía. También tuvo una guía él. Basado a los mandamientos, basado a lo que el Señor Jehová le había dicho que él tenía que hacer acá. Que por eso nosotros tenemos esta Biblia. Pero nosotros realmente no lo queremos hacer. No hay amor verdadero para el Señor. No hay una entrega verdadera para Dios. No hay una concentración entera para Dios. Buscamos cada día desconcentrarnos por los afanes que nosotros mismos vamos a buscar. Muchas veces las cosas están ahí alrededor. Ellas no nos llaman a nosotros. Las cosas que están alrededor, que nos van a hacer daño, no nos llaman a nosotros. Somos nosotros que vamos calladitos y con la cabeza agachada a caer en la tentación, a caer en el afán, a caer en ese momento de error, a caer en ese pecado. Somos nosotros. En todas partes vamos a encontrar la tentación. El pecado está por todos lados. Pero si usted como hijo de Dios no quiere caer en ninguna de esas cosas, tiene que tener el estilo de vida que tuvo Jesús, que tuvo Juan el Bautista, que tuvo Elías. Porque lo están comparando hasta con un Elías que también así mismito fue tenido también como ejemplo. ¿Por qué? Porque también hizo muchas cosas. Él fue un profeta del Antiguo Testamento, Elías. Amén. Él fue conocido por su fe y por sus milagros, amén. Él, por ser llevado al cielo, por muchas cosas fue conocido Elías. Entonces, en el momento que Jesús va y le pregunta a ellos, ¿quiénes creen o quiénes tú crees o ustedes, quiénes creen que los hombres dicen que soy yo? ¿Usted qué cree que los hombres aparte, afuera, los hombres, hablo en general, todas las personas dicen que quién es Jesús para ti? Si le preguntan, te dice que estás loco, que estás equivocado, que no hay Dios, solo está el cielo y la tierra. Y si está el Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué sucede esto? ¿Por qué deja que suceda estas cosas? Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. ¿Cuántos peluqueros hay? ¿Cuánta gente con supermercados? ¿Cuánta gente con cosas que nosotros necesitamos? Hay negocios que son realmente que nos sirven a nosotros. Vamos a poner solamente al peluquero de ejemplo. Pero usted ve a mucha gente por ahí que anda todo con su pelo revuelto y alborotado y hecho como que si fuera un estropajo. El peluquero no va a salir a decirle, ¿sabe qué? Mira, ven acá, yo te voy a cortar el pelo, te lo voy a arreglar bien bonito. Porque no sabe cómo le va a reaccionar esa persona. Y si esa persona le dice, déjame tranquilo, déjame en paz, que estoy feo, que no te gusta, tú no te importa, soy yo el que vivo así. Pero si fuera esta persona que tiene así este problema de su pelo, digamos así, y él vaya a buscar al peluquero, el peluquero no se le va a negar, porque ese es su trabajo, eso es lo que él hace. Entonces nosotros, amén, si vemos que hay un ejemplo, si vemos que hay alguien que nos hace ver algo o que nos está diciendo, mira, compórtate de esta manera, haz de esta manera para que te vaya bien, ¿por qué no hacerlo?
Mire que Juan el Bautista bautizaba y lo bautizó al Señor mismo. El que se bautizó, bienvenido. El que no se ha bautizado, bienvenido para bautizarlo ahora en agosto, antes que comience el frío. Porque te puede dar ganas de que te bautizara en el frío y yo no te bautizo en el frío. Tiene que ser en el calorcito para que puedas aguantar el agua. Pero Elías, ¿qué es lo que hace? Que fue llevado al cielo, amén. Fue conocido por su fe, por los milagros que él hizo. Su nombre significaba mi Dios Yahvé. Los milagros que él hizo fueron tremendos, como hacer caer fuego, como fermar una lluvia. Entonces decían, no, es Elías, porque como está haciendo los milagros, parece como que si fuera Elías mismo Jesús, porque Jesús ya venía curando y haciendo muchas cosas. Pero él sabía que todavía no creían en él, todavía no estaban seguros que era Jesús mismo el que los había sacado de esa manera vana de vivir que tenía cada uno de ellos. Solo trabajando, tanto que cuando Pedro lo negó y el Señor murió, y bueno, y después estaba resucitando el Señor, en ese lapso Pedro volvió a trabajar y a hacerse todavía peores cosas porque no pescaba nada. Figúrense los otros escondiéndose el uno por aquí y el otro por acá, sin creer todavía quién era, o sin saber o entender quién era Jesús. Escondiéndose después de haber estado con él, viendo milagros, viendo la gloria. Como cuando muchos andamos en la calle y no tenemos nuestra Biblia en la mano. Como cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Y decimos, espérate que tengo que ir a comprar. Oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí, pero porque mi mamá me empuja. Oye, pero mejor cambiemos de conversación. Ven que yo te invito por acá unas chelitas, unas cervecitas. Dejemos eso aparte. Pago yo. Y después cuando se va a dar cuenta el siguiente día está peleando con papá, mamá, perro, gato y con todo lo que encuentra ahí en el camino. Y le echan la culpa a ellos cuando no saben que es uno mismo que se ha ido a... Bueno, ya saben. ¿Quién es Jesús para ti? ¿No le venimos nosotros a pedir al Señor que nos libre, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique? ¿No venimos eso a la iglesia? A que nos ayude en el trabajo, a que nos dé un buen trabajo, a que nos cuide, que nos dé buena salud. ¿No venimos nosotros del Señor así? ¿Sí o no que venimos al Señor así? Otros todavía venimos un poquito más osados. ¿Sabe qué? Yo vengo porque no tengo otra. Me dijeron, o una vez supe, cuando me tenías por allá metido en medio de la selva, que tú eras aquel que mi vida podía cambiarla, pero hasta el día de hoy no ha cambiado. Sin vergüenza, si por culpa tuya misma que no te ha cambiado el Señor. ¿Sí? Porque has sido un sinvergüenza. Elías, ¿sabe qué? Aceptó cuando el Señor le dijo, yo te voy a tener que llevar, tú te vienes, vas a tener que darle el manto al otro que viene atrás tuyo. Va a hacer las mismas y mejores cosas que tú. Como Elías había hecho milagros, como Elías había estado orándole y clamándole siempre a Dios, una buena comunión con el Señor. Amén. Él sabía que Dios respondía. Por eso los otros le dijeron, Elías, tú puedes ser Elías porque vemos cómo tú dices algo y eso sucede. Eres un profeta también. Déjeme decirle una cosa. Usted también puede ser un profeta. Usted también lo puede ser. Si no te arrepientes hoy, si no te arrepientes hoy de verdad en tu corazón, y tú puedes decirle hoy día al Señor que quieres que sea aquel que su vida ha salvado, mañana más tarde no me vengas a decir que Dios no te habló hoy día. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué necesitas de Dios? Pues tienes que pedírselo tú, a mí no me lo vengas a decir. No me puedes venir a decir, ¿sabe qué? Ayúdame a orar, pastor, porque me quiero ganar la lotería, porque Dios no te la va a dar. No. Lo que sí puedes venir, ayúdame, pastor, a orar porque estoy enfermo. Ayúdame, pastor, a orar porque necesito que el Señor me dé, me aumente mi fe o haga algo en mi vida espiritual.
Eso sí puedo hacer. Muchas veces hasta el Señor nos permite pedir trabajo por los otros y el Señor se lo da. Pero ahí el Señor nos hace ver cuánto ingrato es el hombre que se olvida de quién es Dios para él. Peor con los enamoraditos o los fidanzatitos que hay ahora. Señor, dámela. Señor, dámelo. Y después está, o te lo llevas o te lo mando. O sea, digamos, peleando como perros y gatos. Le echan la culpa a mamá, le echan la culpa a papá. No saben que la manera de vivir que tiene no es como la manera de, como la manera de vivir que tenía Elías, que tenía Juan, que tenía Jesús, que tenían los apóstoles o los que tienen los hijos de Dios. Es diferente. Un hijo de Dios se cuida, se protege cuando están en ese momento de enamoramiento. No se anda por ahí ofreciéndose ni regalándose, ni tampoco dejándose tocar. Tiene que hacerse respetar un hombre y una mujer. No son cualquier cosa, son el templo del Espíritu Santo de Dios. Los padres deberían enseñarle a los hijos, no darle los condones para que se vayan a hacer la mala crianza, decía en esos tiempos mi mamá. Ahora hacen eso. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un juego, una burla? Usted ha sabido que muchas veces han salido gente embarazada porque esas cosas salen medias rotas. Y después andan asustados, asesinando a niños en el estómago. Porque eso es un asesinato, lo saben. Y tal vez ni siquiera ha pedido perdón todavía por eso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tu abogado? ¿Quieres que te saque de ese problema? Hoy día es la noche. Hoy día es la noche. Por haber hecho eso, hoy día te puede el Señor perdonar si tú sabes hoy día o sales entendiendo de quién es Jesús para ti. Mire, Elías fue llevado al cielo. Nosotros podemos ver que la fidelidad, la valentía, amén, en Elías eran lo primordial. No había idolatría en él, pero en el pueblo que lo rodeaba sí había idolatría. Y muchas veces el pueblo que rodea quiere contaminar a alguien. Lo quiso contaminar a Elías. Lo quiso contaminar. Diciéndole, ¿sabe qué? Mira, nosotros somos más, nosotros tenemos más, y si te ganamos, ustedes se convierten a nosotros. Pero no sabía que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Pero si te dejaste contaminar, hoy es el día para que puedas ser limpiado. Para que puedas ser limpiado. ¿Cuántos años tienes creyendo de que Jesús te está escuchando cuando sabes muy bien que Él ha estado muy alejado de ti? Porque el que sabe la palabra de Dios no puede venir a decir, yo sé la palabra de Dios. Dice el Señor, el que cree saber mejor se haga que no sabe nada. Por eso yo hasta el día de hoy, yo espero no decirle a nadie, yo sé la palabra de Dios. Y si ya lo dijiste, ten cuidado y pídele perdón a Dios. Si quisiste enseñar cosas que no eran justas, si quisiste hacer ver cosas que no eran verdaderas, hoy es el momento, hoy es el momento, hoy es el día. Hoy es la noche donde le puedes decir, Señor, ahora sé quién eres en mi vida. Me has perdonado hasta el día de hoy por haber hecho esto, esto y esto. Y si le digo qué cosa, se asusta. ¿Sí? Sí, sí. Dejar botado a sus hijos, andar con otras mujeres que no eran su esposo o su esposa, traicionar, mentir, engañar. A sí mismo primeramente y después al resto. No vayas a la iglesia, no busques de Dios, porque pues Dios te castiga si tú no sigues. Es mentira del diablo. Si tú vienes ante el Señor y sigues buscando de Dios, Dios te protege y te hace olvidar todos los vicios que hayas tenido. No puedes, no vas a ser tú nunca como el perro que vaya a volver a comer de su vómito. Tienes que decidirte hasta cuándo. Nosotros tenemos vida hasta muchos 120 años, pero de insólito se llega a 80, 90 y ya con las completas.
Y todavía tienes tiempo para venir a los pies del Señor. Todavía el Señor te está dando una oportunidad para volverle a servir. Todavía el Señor quiere utilizarte. Todavía el Señor te está diciendo: yo soy tu Señor. Si te humillas, Dios te va a mirar de cerca. Pero si te sigues enorgulleciendo, Dios ni siquiera te va a mirar. El que te va a mirar de cerquita es el diablo, que el Señor lo reprenda. Oiga cómo es el ser humano de curtido, terco, animal. Le gusta aguantar palo, le gusta aguantar las perezas del mundo, le gusta sufrir. Le gusta llorar y sin que nadie lo consuele. Tiene un orgullo, mamma mía, dijo el italiano. Tiene un orgullo que ni siquiera Sansón ni los que no son se lo pueden quitar. Pero como Dios tiene paciencia, Él te puede esperar, pero tus años se te van a acabar. Tus años van a terminar. ¿Quién es Dios para ti? ¿No te acuerdas el tiempo que Dios te utilizó? ¿No te acuerdas en el tiempo que Dios hizo contigo algunas cosas para que mucha gente se arrepienta? ¿No te acuerdas cómo te llevaba cogido de la mano como un hijo suyo y te jalaba y te llevaba y te hacía que tú seas de bendición aquí, que seas de bendición acá y que también seas de bendición acá? Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Negando al Señor, pisoteando la sangre de Cristo? ¿Viviendo en la inmundicia, viviendo en el pecado, dando mal testimonio, no viviendo una vida como un hijo de Dios? ¿Pero hasta cuándo? No tienes temor de Dios, no sabes quién es Dios, no sabes quién es Jesús en tu vida. Dice que es amor y todo el mundo lo quiere en ese ratito. Pero cuando es fuego consumidor, todo el mundo lo odia en ese ratito. En ese momento no quieren ni siquiera volver a escuchar de Jesús. Pero si tú vienes a donde Él con un corazón contrito y humillado, Él va a venir y te va a abrir los brazos y te va a decir: te estaba esperando, hijo mío, hija mía. Así como hizo con algunos ya de nosotros. Así como hizo con alguien que sí dijo quién era. Usted ve ahí la palabra del Señor que Él dice: bueno, Pedro, ¿y tú qué dices? En ese momento Pedro está confesando quién es Jesús. Usted no se llama Pedro, tampoco es Pedro. ¿O si hay algún Pedro por aquí? No hay Pedro. Pero ¿sabe qué sí tiene? La fe de Cristo. Y yo quisiera preguntarte esa pregunta inevitable en esta maravillosa noche: ¿quién cree que es Jesús para ti, para tu casa, para tu vida? ¿Quién cree que te sacó a ti de donde eras, de donde estabas? Mire que solamente se ha hablado de Juan y de Elías, de Jesús, de los apóstoles, y Jesús al último. Porque Jesús se había dado cuenta de que todavía Él no creían hasta que Él les dijo: ¿sabe qué? Yo les voy a dar vida, se las voy a dar en abundancia y será vida eterna. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar aquí en la tierra para nosotros saber quién es Jesús en tu vida. Hay una iglesia dentro de otra iglesia. Porque algunos de los que estamos aquí todavía recién estamos sabiendo y enterándonos y conociendo de quién es Jesús en nuestras vidas. Mientras tanto, nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios, como iglesia, nosotros hemos estado dentro de un templo así como el que estamos ahora, pero sin saber todavía quién es Jesús en nuestras vidas. Y yo les voy a hacer una pregunta: Pedro, ¿quién cree que soy yo entre los hombres o para los hombres? Y si el Señor te pregunta a ti en esta noche con tu nombre: Francesco, ¿quién es Jesús para ti? Gina, ¿quién es Jesús para ti? Elizabeth, ¿quién es Jesús para ti? Sara, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Marco? Sí saben, ¿no, verdad? Francesca, ¿quién es Jesús para ti? María, no te me escondas. ¿Quién es Jesús para ti? Isabel, ¿quién es Jesús para ti?
Dailín, ¿quién es Jesús para ti? Yo no sé, pero hoy día tú tienes que venirle al Señor a decirle quién es para ti Él. Tu vida puede cambiar. ¿Sabe qué, Pedro? Le cambió la vida. El Señor lo llenó de poder, el Señor le dio las llaves de la iglesia, el Señor lo hizo el hombre que siguió con el evangelio. Él está en los cielos, Él tiene vida eterna. Yo quiero tener vida eterna. Marta, ¿quién es Jesús para ti? Respóndete tú misma ahí. Él tuvo fuerza, tuvo paciencia, fue sabio y entendido en muy poco tiempo, 33 años nomás. Ya nosotros vamos para... Yo te voy a pedir solamente una cosa en esta noche. Si tú has entendido, a los que han entendido, los que no han entendido pueden quedarse en su asiento. El que ha entendido quién es Jesús en sus vidas, que le venga a dar las gracias, nada más. Aquí en este altar. El que ha entendido, el que no ha entendido puede quedarse ahí y seguir esperando cuántas veces o cuántos años o cuántos sufrimientos o cuántas decepciones o cuántas